eres el aire que yo respiro, tú eres el agua que sacia mi alma, tú eres el ser a quien adoro. Yo no quiero nada que no seas tú, tú eres el amado de mi corazón, eres tú la lluvia que refresca mi ser. Dios bendiga en este día, en esta parte del mundo, aquí en Los Ángeles, California. Estamos en este hermoso y precioso día saludando a esta linda audiencia en nuestro canal de misiones, en este su programa lindo para la gloria de nuestro Dios, el despertar de las misiones. Vamos a empezar en este hermoso día con una lectura bíblica en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde nos vamos a dar cuenta de esta parte cultural en donde las misiones entra a cualquier parte del mundo, y vamos a ver en este capítulo cosas muy hermosas en este día, ya que el Señor es un Dios de poder, es un Dios de gracia y un Dios de amor. Pero antes de leerlo vamos a hacer una oración para todos ustedes. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos ha brindado en este lugar. Te pido, Señor, por la audiencia que nos va a escuchar, que nos va a mirar, Señor, bendícelos a cada uno de ellos, aquellas familias en conflictos, aquellos que están en problemados, aquellas personas que nos miran en las cárceles, y aquellas personas también que nos miran al otro lado del mundo, allá en aquella linda y hermoso país de España, en aquella parte de Portugal, en aquella parte de Chile, como también en aquella región de la selva amazónica. Te damos gracias y bendice, Señor, a cada uno de ellos en el maravilloso nombre y poderoso de Cristo Jesús. Vamos a leer, amados hermanos y amigos que nos están mirando en este hermoso día, en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde se nos enseña ahí cosas grandes y hermosas. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Yo quiero que observe esta parte de estos versículos que vienen a continuación, el versículo 6 del libro de los Hechos, capítulo 2. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Yo quiero que note esta parte donde vamos a encontrar ese paso lindo de las transculturales, y dice así: estaban atónicos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua, la cual hemos nacido? Pardos, medos, elomitas, y los que están en Mesopotamia y Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos juntos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quieren decir estos? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Yo quiero en este día llegar a una clase muy linda en este programa que atañe a cada uno de nosotros y a aquellos que nos ven todos los jueves. Quiero enseñarles algo muy maravilloso. Y en esta hora también, dentro de unos momentos, vamos a tener la participación de nuestros alumnos del Instituto Teológico aquí de la Iglesia Evangélica de Jesucristo. Estamos en esta parte de la ciudad de Los Ángeles, en el downtown, en español se dice el centro de Los Ángeles, donde, hermano, radica cantidad de gente hispana, latina, que también en este país se le denomina de esta parte, ya que Los Ángeles, California, como parte de los estados de la Unión, son ciudades o son estados
donde radica mucha gente de cualquier parte del mundo. También aquí en esta parte de Los Ángeles, California, que nos garantiza una parte linda, ya que es un estado fronterizo entre México, aquel hermoso país. Y quisiera que oráramos por México, ya que necesita mucho de nuestras oraciones, amados hermanos, y pedirle a Dios que el Evangelio, como siempre ha entrado de una manera linda, lo está haciendo en muchos estados de México. Es más, acabamos de venir de aquella parte linda de Chiapas. Un saludo a todos los hermanos pastores en esa parte de Chiapas que nos están mirando. Pero quiero enseñarles aquí algo lindo acerca de la cultura, el aprendizaje y la capacitación misionera. Hoy, como este día, vivimos en un día tan emocionante para las misiones, y no solamente estamos experimentando esa parte linda del crecimiento de la iglesia aquí en los Estados Unidos, sino que parte de Centroamérica y Suramérica, la palabra de Dios llega con poder y gloria a aquellos lugares. Y no solamente en la experiencia fresca, en la experiencia vital como misioneros en los países que envían misioneros a muchas partes del mundo, como aquellas partes de África, aquellas partes de Sudamérica, donde se necesitan hombres y mujeres como tú para llevar el santo evangelio a aquellas partes. Es una bendición que Dios te use, no solamente allí donde Dios te ha ubicado para glorificar y exaltar el nombre del Señor, pero comúnmente hay muchas denominaciones entre los Estados Unidos, como en Gran Bretaña, como en muchas partes donde todavía, hermano, se está enviando a aquellos misioneros, a aquellos países receptores de las misiones, como también en Nigeria, que está ministrando esa parte transcultural. En África, en los Estados Unidos y en el sur de Corea están sirviendo alrededor del mundo. También los hermanos del Brasil están trabajando en la parte de Angola. Con la explosión de la actividad transcultural viene la necesidad de la capacitación misionera, que es una parte muy linda, y esta parte de la capacitación misionera es útil para cualquier obrero de la cultura donde radica en su país. Los misioneros Yorubas de Nigeria enfrentan situaciones confusas cuando testifican en los barrios negros de Chicago. Los coreanos encuentran enormes desafíos cuando ministran en Corea, en las partes rurales de Kenia. Los modelos de capacitación misionera de los países anglosajones pueden ser relativamente para ayuda a la preparación de obreros en el tercer mundo. Diferentes culturas significan también diferentes pensamientos, diferentes aprendizajes, influencias también que forman esa capacidad tremenda. Y no solamente eso, sino el desafío, amados hermanos y amigos, que nos compensa cada uno como iglesia de entrenar a aquellos hombres y mujeres para las misiones. Y desde la perspectiva global, nosotros podemos ver que los misioneros, las iglesias enviadoras, proveen y estimulan para el mejoramiento no solamente de los misioneros, sino de los países que reciben a estos misioneros. Entonces, ¿cuáles son las cualidades específicas de las culturas que nosotros debemos de saber cuando somos enviadores de misioneros a estas partes tremendas de aquellos países, hermanos, que necesitan misioneros, aquellos países que están quizás presionados por muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón? Pero la cualidad más importante para los misioneros cristianos son las mismas para todos, tan importante no solamente para los misioneros anglosajones, sino son importantes para las etnias, para aquellos hombres que se atreven a cruzar aquellas fronteras tremendas. Entonces, los misioneros se mueven a través de las fronteras transculturales para enseñar las buenas nuevas de Cristo, aquel Cristo que murió y resucitó para millones y millones de mujeres y hombres que puedan no solamente escuchar el Santo Evangelio por primera vez, sino que aceptar a Cristo como el Salvador personal de su vida. Bendito sea el Señor. Aunque parezca obvio, la primera cualidad de un misionero efectivo es que vaya directamente y constantemente a las Escrituras
que no solamente para presentar el mensaje y la imagen de Cristo desde la perspectiva correcta que tanto se necesita, amados hermanos. Hoy es un tema muy lindo acerca de las culturas, en donde vamos a ver la importancia de predicar el verdadero mensaje, de predicar lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso, no lo que yo opino, no lo que yo creo, ni qué es lo que piensa mi concilio, etcétera, etcétera, sino lo que nos dice la Biblia aquí en estas páginas hermosas y preciosas que tienen vida para aquellos hombres y aquellas mujeres que necesitan escuchar el mensaje de salvación al perdido. Qué lindo es el Señor, y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, una de las necesidades de la gente es que nosotros, tú y yo, como misioneros, debemos de orar. Sí, debemos de orar con esa consistencia a nuestro Salvador, en vista de que la oración nos impulsará a obtener lo que se le llama la armadura de Dios, que tanto se necesita en esos países, porque cuando uno va a esos países, hermanos amados, se necesita no solamente saber Biblia, sino estar espirituales, tener esa armadura de Dios para resistir. Y otra de las cosas es ser sobrios, prudentes, como dice el apóstol San Pablo, hospedadores y aptos para enseñar, dice el Pablo. Entonces, uno de los primeros criterios es que los misioneros sean realmente cristianos para poder llevar el evangelio a esas naciones. Es tremendo cuando nos damos cuenta que las religiones que combaten al cristianismo aparentemente llegan a esos países no a predicar la palabra, sino a llevar el pensamiento del hombre, de aquello que el hombre piensa que se va a salvar. Pero la mera realidad es que el único que salva, el único que transforma, el único que cambia al ser humano se llama Jesús. Y a ese Jesús es el que te venimos a exponer en esta hora tan linda, aquí en esta parte del mundo, que, hermano amado, ha sido un país por años atrás, no solamente el siglo pasado, sino al antepasado, hermano, que ha sido un país, los Estados Unidos, enviadores de misioneros, y gracias a los Estados Unidos, a las iglesias estadounidenses anglosajonas, que muchos países hispanos, muchos países latinos y centroamericanos, hermano, conocemos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Entonces, los misioneros pueden también beneficiarse con una capacitación adicional en habilidades materiales transculturales. Misioneros que, hermano amado, de Logos sirven en Chicago y necesitan estar habilitados tanto en Nueva York como en Tokio. O sea, estamos hablando de la cultura, estamos hablando de aquellas personas que, hermano amado, necesitan saber perfectamente cómo se mueve la cultura en esa parte. Pero ¿puede una cultura preparar y servir como misioneros a otras? ¿Cómo influye, fíjese bien, la cultura del misionero aprendiz sobre la enseñanza del proceso de aprendizaje para estos hombres? ¿Será siempre necesario una capacitación tremenda en las culturas, como por ejemplo en Asia difiere a la que se brinda en Canadá? La cultura canadiense es muy diferente. ¿Y cómo debería no solamente saber uno como persona nacida de nuevo, crecida, hermano, quizás nació en Seúl, y capacitarlo para las misiones en Dallas? Aunque está lejano, hermano, el trabajo en esta parte, deberíamos cada uno de nosotros que somos llamados a un ministerio como pastores, como hombres de Dios, conocer y saber las culturas de diferentes naciones, de diferentes países, para poder mandar a nuestros misioneros a aquella parte. Entonces, un misionero de Nigeria, para trabajar en Gama, hermano, debe de conocer perfectamente la cultura, y los seres humanos tienen mucho en común en lo que refiere a la cultura donde hemos nacido, donde hemos crecido. Pero la cultura sí tiene influencia de una manera decisiva en la manera como las personas prefieren aprender, cómo prefieren las personas ubicarse en esa parte de las misiones. Y una de las capacitaciones misioneras en los Estados Unidos
tendría mucho en común con una equivalente a Hong Kong o Sao Paulo, Brasil, pero si esta capacitación realmente es buena, también tendrá sus diferencias dentro de cada cultura. Entonces, los valores culturales influyen sobre la práctica de la educación, no solamente de los niños, sino de la juventud, de los hombres y mujeres en sus respectivas capacitaciones. Entonces, la expectativa pedagógica, que es el aprendizaje de los niños, es un proceso tremendo dentro de la cultura. Entonces, los factores a considerar en la preparación del misionero lo vamos a tener dentro de unos momentos que vamos a enseñar a todos ustedes a poder hacerlo. Espero que en esta hora aprendamos, amados hermanos y amigos, y creo que el Señor nos va a bendecir en esta hermosa tarde, en este segmento que sigue acerca de la cultura. ¿Por qué son distintas las culturas? Número 1. La cultura es algo compartido. La cultura es compartida por un grupo de personas. Si solo hay una persona que piense o actúe de una determinada manera, ese pensamiento o esa conducta representan un hábito personal, pero no un modelo cultural. Para que algo sea considerado cultural, debe ser compartido por un grupo de individuos. Por ejemplo, un inglés comparte ciertos valores, creencias y pautas de conducta con otros ingleses. Estas costumbres compartidas les permiten predecir hasta cierto punto lo que puede ocurrir en su sociedad y cómo debería relacionarse con el resto de personas que forman el grupo. Al hacerlo, le proporciona al individuo un sentido de familiaridad con la gente y de identificación con ese grupo. Son las costumbres compartidas por una sociedad lo que constituye nuestra principal preocupación y a lo que se ha de llamar cultura. Que Dios les bendiga. La cultura consta de una serie de costumbres. La cultura se parece a las capas de una cebolla. Cuando uno pela una capa, ve que hay otra capa más profunda. Al principio uno se da cuenta de los aspectos externos de la cultura de un pueblo, pero con el tiempo aprende a percibir los aspectos más profundos de su manera de vivir. Las capas exteriores de la cultura que suelen captar nuestra atención en primer lugar son como la manera de vestir, los alimentos que comen, las casas donde habitan y la forma que tienen de hablar. Tomemos como ejemplo las maneras de saludo. Los ingleses se darían la mano derecha y le estrecharían. Los italianos, los dos hombres se darían un abrazo y se besarían la mejilla. En la India, cada uno junta sus manos y la eleva hacia su frente con una ligera inclinación de cabeza. Los japoneses intercambiarían tarjetas de visita y harían una reverencia de cintura para arriba. Todos estos son modelos de comportamientos distintos, pero cada uno transmite un significado similar para el grupo de personas en cuestión. En muchas sociedades es común sentarse en esteras, lo que puede ser una prueba física para nosotros, para los que estamos acostumbrados a sentarnos en sillas. Luego, la cuestión de la comida. Los europeos se dan por bien sentado cuando se sientan a la mesa y se les proporciona un cuchillo y un tenedor. Sin embargo, hay millones de personas que el cuchillo y el tenedor les resulta extraños e incómodos, como a nosotros los palillos. Algunos comen con la mano derecha, lo que nos parece extraño a quienes se nos ha enseñado a no tocar la comida con las manos, a menos que sea un sándwich.
Los exportadores británicos se están dando cuenta de estos y otros factores culturales en sus tratos comerciales con el extranjero. Ir directamente al grano puede ser un método efectivo para los países europeos y de Norteamérica, pero en otras zonas del mundo puede ser grosero y de mal gusto. Uno debe de saludar a la otra persona adecuadamente y preguntar sobre el estado de salud de su familia antes de discutir sobre negocios. La etiqueta puede ser fuente de muchos errores culturales. Por ejemplo, a los japoneses a menudo les horroriza que los europeos se suenen la nariz ruidosamente. En la sociedad nipona no se considera de buena educación. Un inglés pondría a su mujer en compromiso si después de comerse un buen trozo de su pastel preferido de manzana erutara. Sin embargo, en gran parte de China se considera que un sonoro eructo es una forma educada de decir estaba verdaderamente delicioso. La cultura consta de un idioma. La lengua es un aspecto importante de cualquier cultura, ya que le permite a la gente comunicarse entre sí. Así pues, aprender un idioma es una parte importante de ser capaz de relacionarse con otras personas de una cultura determinada. No obstante, aprender un idioma no es solo una cuestión de encontrar un equivalente local a una expresión española concreta. Los modismos relacionados con la cultura a menudo conducen a malos entendidos. Por ejemplo, un hombre llamado Elías estaba conduciendo un aparcamiento e hizo un pequeño bollo a otro coche. Buscando al propietario del vehículo, le pidió a sus compañeros de trabajo que le llamaran a su esposa para que le contasen del por qué el retraso a su casa. Elías se había visto implicado en el accidente. Inmediatamente él fue a contactar con esa persona. Sus compañeros le comunicaron a su esposa diciéndole que Elías había tenido un pequeño percance de coche. Inmediatamente ella preguntó: ¿está allí? Lo cual respondieron que no. Su mente estaba en un estado de aturdimiento tal que no escuchó nada más y colgó. Aunque ella hablaba bien inglés, pensaba en Kikuyu, su idioma natal. Está allí significaba está vivo. La respuesta pretendía confirmarle que su marido no estaba allí, pero que ella se encontraba en camino, que ya se encontraba en camino a su casa. Sin embargo, ella malinterpretó el que no estaba vivo. Se sentía demasiado desbordada para asimilar esto. Si la comunicación de un hecho aparentemente tan sencillo como un pequeño accidente que causa un ligero retraso estaba tan expuesto a ser malinterpretado, debemos de considerar esto, que tiene muchos peligros en la mayor de las comunicaciones que pueden producir a otros niveles. Dios les bendiga. Número 4. La cultura consiste en unos valores e ideas. Las costumbres son la expresión práctica de una cultura y revelan los valores e instituciones de la gente, las capas más profundas de la cebolla. En este nivel están incluidas prácticas como el matrimonio, la ley, la educación,
los rituales religiosos, la economía y el arte. En el nivel más profundo de cualquier cultura se encuentran un conjunto de ideas básicas compartidas por la comunidad, que globalmente son esenciales para su manera de vivir. A estas ideas básicas se les denomina frecuentemente la cosmovisión de la gente, y pueden o no ser reconocidas por las propias personas. Casi siempre estas ideas son tan obvias que nadie en esa sociedad concibiría nunca ponerlas en duda. Por ejemplo, la cultura occidental nunca considera la posibilidad de que el mundo material no sea más que algo real y tangible. Y así la gente se pregunta si existe algo más que este mundo material que podemos ver y examinar. Sin embargo, en la filosofía hindú clásica, la realidad suprema es Brahman y todo lo demás es maya ilusión. Esto explica por qué un gurú hindú dedica mucho tiempo a la meditación, porque para él el mundo material no es la realidad última. Por el contrario, el occidental centra su atención en el mundo material y tiende a darle prioridad a la tecnología y a los inventos materiales. Los occidentales gustan de establecer límites ordenados a las ideas y a la vida diaria. La claridad de pensamiento es para nosotros un signo de inteligencia. Esto es fruto de nuestra herencia greco-romana, apuntalada posteriormente por la influencia de racionalistas como Descartes y Locke. Las ideas deben ser precisas, examinadas, analizadas y clasificadas. Por el contrario, los baules de Costa de Marfil persiguen la unidad del análisis, desean la cohesión y detestan separar y especificar. Quieren una unidad de la naturaleza entre el hombre y lo sobrenatural. Durante una clase sobre educación sexual destinada a baules analfabetos, se explicaron las diferencias fisiológicas entre varones y hembras mediante gráficos y dibujos que mostraban el desarrollo del feto. Todo estaba muy claro, pero al finalizar la sesión la gente se marchó diciendo: hemos visto un montón de cosas, pero eso no es la manera en que se tienen los niños. Hay algo invisible detrás de todo ello, y ahí es donde se encuentra la verdad. En este nivel, en el de las ideas religiosas, tiene una gran importancia. El occidental puede tener grandes dificultades con las pruebas de si Dios existe o no, pero la mayoría de las sociedades consideran su existencia como algo obvio que no admite discusión alguna. Muchas sociedades africanas tienen la noción de un Dios creador supremo que por alguna razón se ha apartado de ellos. Por lo tanto, el mundo está dominado por dioses y espíritus menores, y es a estos seres a quienes se deben ofrecer sacrificios. Se considera que la enfermedad es el resultado de la aflicción de uno de estos seres espirituales que está queriendo dañar a la persona. Las causas físicas no son una explicación aceptable de por qué una persona ha contraído una enfermedad. El médico occidental puede diagnosticar una malaria, pero poner un ejemplo y explicar que ha sido causa por la picadura de un mosquito. Sin embargo, la pregunta que le pueden hacer es: ¿quién envió el mosquito? Alguien debe de haber querido causar la enfermedad de esta persona. Dios les bendiga, hermanos. La número 5 es: la cultura es algo que se aprende. ¿Por qué motivo los ingleses se comportan de una manera, los chinos de otra y los árabes de otra? No todas las características que son compartidas generalmente por una población son culturales.
El color típico del cabello o el grupo sanguíneo no son igual cultural y tampoco son los instintos del sueño o la alimentación. La cultura no se traspasa a través de la herencia genética de una generación a otra, más bien es el resultado de un proceso de aprendizaje de la generación anterior. Dormir y comer no son acciones culturales en sí mismas porque uno tiene que aprenderlas, pero cuándo y dónde dormir y cómo y qué comer son actividades que se aprenden. Así que un bebé chino criado en un ambiente anglófono no sabrá una palabra de chino. Esta puede parecer una deducción lógica, puesto que la lengua se adquiere durante la infancia, pero no nos damos cuenta de la cantidad de otro tipo de factores que se adquieren de manera similar. Estos nos permiten distinguir entre lo que es racial y lo que es cultural. Un niño puede considerarse que ha nacido sin cultura, pero rápidamente aprende las formas de hacer las cosas propias de su sociedad. De este modo, incluso antes de que el niño sea lo suficiente mayor como para juzgar, está siendo condicionado por la sociedad para que hable y actúe de una determinada manera. Este proceso de acondicionamiento continuará a través de toda nuestra vida. Gradualmente, estos patrones se convertirán en hábitos de la vida cotidiana que nos permiten predecir el comportamiento de otros y concentrarnos en aspectos más importantes de la vida. Los hábitos y valores que componen la cultura son transmitidos de generación en generación. Un nómada de semiárida Sahel transmitirá a sus hijos el arte de cuidar el ganado. Les mostrará cómo encontrar buenos pastos y cómo criar los animales. Un granero les enseñará a sus hijos el oficio de cultivar las cosechas. El patrimonio cultural es un pueblo se transmite mediante un proceso de aprendizaje y asimilación inconscientes. Que Dios les bendiga. Número 5, la cultura es algo que se aprende. Dado que la mayoría de nosotros se cría en el seno de una sola cultura, tenemos la tendencia a ignorar el hecho de que hay otras maneras de vivir. Suponemos que porque se nos ha educado para seguir ciertos modelos de conducta, esto debe ser lo mejor. Un inglés que intente comer con palillos por primera vez puede llegar rápidamente a la conclusión de que es mejor comer con cuchillo y tenedor. Sin embargo, por extraño que parezca, una señora china que coma con cuchillo y tenedor por primera vez llegará a la conclusión de que comer con palillos es mucho mejor. La verdad es que con la práctica, ambas personas desarrollarían una cierta destreza con las diversas herramientas alternativas, pero al principio los ven como algo extraño que no les resulta familiar. Por lo tanto, resulta fácil llegar a la conclusión inicial de que la forma que tiene uno de hacer las cosas es mejor que la de otros pueblos. Esa actitud se puede encontrar en todas las sociedades y es conocida etnocentrismo, o dicho de manera más sencilla, orgullo cultural. No son solo los europeos que se sienten orgullosos de su patrimonio. Los árabes están orgullosos de su cultura y echan la vista atrás hacia la época en la que el imperio árabe era una gran civilización que se entendía desde España hasta la India. Igualmente los chinos menospreciaban a los marinos europeos y los llamaban diablos blancos. El etnocentrismo es un proceso mutuo. Podemos pensar que las costumbres de otros pueblos son rudimentarias, pero puede
muy bien darse el caso de que ellos piensen lo mismo de las nuestras. Un cristiano que trabaja en el extranjero debe ser consciente del prejuicio cultural tan común en todos nosotros. El etnocentrismo tiene un carácter ilusorio que hace que, aunque no seamos capaces de notarlo en nosotros mismos, otras personas de una cultura distinta a la nuestra que lo encuentran un elemento dominante y a menudo ofensivo. Incluso puede llevar a algunos a argumentar que su manera de hacer las cosas no solo es lo mejor, sino el resultado de que su pueblo es mejor. Esto es un prejuicio racial. Número 6. La cultura es algo integrado. Un aspecto importante de cualquier cultura que a menudo se pasa por alto es que trata de un sistema integrado. Un pueblo no únicamente come de una manera, viste de una forma, trabaja de una manera y adora de otro modo, sin relación con las demás actividades. La naturaleza integrada de la cultura se ve claramente en el desarrollo de la comunidad. En 1951 se introdujo un maíz amarillo procedente de Cuba en las tierras bajas del este de Bolivia. Aparentemente tenía muchas ventajas. Crecía bien en el trópico, maduraba más rápidamente. Estaba menos expuesto al ataque de los insectos y producía un mayor rendimiento por superficie sembrada. El nuevo maíz parecía ser un excelente medio de mejorar la dieta de la gente y de hecho ha resultado ser muy popular, pero no por las razones que se esperaban. Su misma dureza, deseable desde el punto de vista del almacenamiento, hace que sea difícil de moler y que la gente no esté dispuesta a tomarse el tiempo y la molestia de transportarlo a las industrias de la ciudad para ser molido ahí. Sin embargo, sirve para producir un excelente alcohol comercial y su precio es elevado. Así, una aparentemente deseable innovación promovió el alcohol en lugar de una dieta mejorada. La unidad de la cultura tiene que ser entendida, especialmente en relación con el testimonio cristiano. No podemos pensar simplemente que podemos reemplazar la religión de un pueblo por el cristianismo sin que éste afecte radicalmente al resto de su cultura. Su religión está entretejida con la cultura en su conjunto y cualquier cambio tendrá repercusiones de gran alcance. Los antropólogos están en lo cierto cuando dicen que los misioneros han cambiado la cultura de la gente. El Evangelio actuará como sal, Mateo 5:13, purificando la cultura de la gente y eliminando lo que está manchado por el pecado. No obstante, debemos confesar que con excesiva frecuencia las misiones han exportado junto con el Evangelio una cultura extraña y las iglesias algunas veces han estado presas de esta cultura en lugar de estarlo a las Escrituras. Hay un largo camino entre comprender la naturaleza de la cultura y facilitar una respuesta a todos los asuntos que surgen al trabajar en otra sociedad. Pero eso nos ayudará en toda una serie de cosas. En primer lugar, nos proporcionará un mayor aprecio de la razón por la que la gente se comporta y piensa como lo hace. Veremos que muchas de sus formas
no son tanto extrañas, primitivas o incluso erróneas, sino simplemente distintas de las nuestras. Aprendamos a apreciar más aún, a disfrutar de esas diferencias. En segundo lugar, nos ayudará a reconocer que nosotros somos el producto de nuestra propia cultura. Será entonces cuando aprenderemos más sobre nosotros mismos y esto nos ayudará a evaluar nuestro propio estilo de vida a la luz de la Biblia. Dios les bendiga. Sintonícenos Televisión TV. Y este fue su programa El despertar de las misiones.